Presi. Buenas noches, profesor. Bueno, vamos a tocar el tema acerca del Decreto Ley 861, texto único ordenado de la Ley de Mercado de Valores. Somos el grupo 4 y los integrantes son Sonia Quise, José Mendoza, Úrsula Padilla y Leslie Fernández. Y la que habla Norma Maima. Bueno, empecemos acerca de qué trata esta ley. En el título 1 trata sobre las disposiciones preliminares y definiciones. En sí, ¿qué es lo que indica que esta ley en realidad su función es que tener un mercado de valores ordenado y que asimismo se dé protección al inversionista, y que haya transparencia en toda su, digamos, en toda la información que brinde sea transparente. Vamos al siguiente punto, que se refiere que esta ley, todos, digamos, los componentes que están dentro, los participantes que están dentro de la bolsa de valores tienen que estar registrados, como por ejemplo podemos ver, tenemos las empresas que emiten, ¿no?, los valores, las SAP, las intermediarias, las tituladoras, empresas de fondos de inversión mutuos, ¿no? Entonces todos los que son participantes tienen que estar inscritos para poder realizar una operación dentro del mercado de valores. Continuemos. Bueno, otro punto que está dentro de esta ley que es muy importante en el título 2 se refiere a las ofertas públicas de valores. Aquí, digamos, trata del mercado de intermediación directa. Se pueden dar dos casuísticas. Una oferta primaria es cuando directamente se compra, ¿no?, de la empresa el título valor, el valor mobiliario de un emisor a un cliente. Y mercado secundario se refiere cuando digamos, inversor que ya ha comprado se lo vende a otro inversor, entonces viene a ser una oferta pública secundaria. En estos casos siempre, según la ley, indica que tiene que participar una sociedad agente de bolsa, es decir, un intermediador para que se dé este proceso. Bueno, ahora voy a dar el paso a mi compañera Leslie Fernández. Profesor, voy a hablar un poco de lo que es el título 4, valores mobiliarios. Acá básicamente se habla de la representación de los valores mobiliarios, pues, ¿no? Quienes conforman valores mobiliarios. Está conformado por materializados y desmaterializados. Dentro de los materializados se encuentran los grupos de custodia, que son títulos valores, y el registro de emisor, que son matrículas de acciones y matrículas de obligaciones, ¿no? También vamos a hablar sobre lo que son acciones escritas y acciones en cartera. Las acciones escritas es facultativa la inscripción en una rueda de bolsa de valores e inscripciones en el registro. El artículo 83 también habla sobre las acciones en cartera, que son las sociedades anónimas cuyas asociaciones representativas del capital social de la emisión de una rueda de valores. También tenemos los bonos. ¿Qué son los bonos? Básicamente son emisiones de obligaciones en la ley de sociedades. El siguiente punto son los mecanismos centralizados de negociación que utilizan para los mecanismos de para los mecanismos de valores mobiliarios. Hablamos un poco sobre el mecanismo centralizado de la negociación. Reúnen e interconectan simultáneamente a varios compradores y vendedores con el objetivo de negociar valores dentro de las plataformas virtuales, ¿no? También tenemos la rueda de bolsa. Realizan transacciones con valores inscritos en el registro cuando corresponden a instrumentos, ¿no? Eso lo deriva básicamente la CONACEF. La suspensión de la negociación. La suspensión es un plazo de 5 días, no debe exceder. Ahora vamos a hablar un poco de la bolsa de valores. ¿Cuál es su definición fundamental? La bolsa de valores son personas jurídicas de características especiales que pueden adoptar la estructura legal de las asociaciones, pues, ¿no? Quienes participan básicamente en la bolsa de valores están el gobierno, las grandes empresas, ¿no?,
También tenemos las casas de valores, quienes los vinculan y asesoran. Y también tenemos quienes invierten, que son personas, fondos de inversión y instituciones públicas. Y vamos a hablar sobre los agentes de intermediación. Clases de agentes de intermediación, pues, ¿no? ¿Quiénes son los agentes de intermediación? Son agentes de intermediación de sociedades anónimas que, como sociedades agentes o sociedades intermediarias, se dedican a la intermediación de los valores del mercado. Tenemos clases de intermediación, tenemos intermediación directa e indirecta. ¿Quiénes conforman la directa? Son los agentes deficitarios, donde se encuentran los bancos y entidades de intermediación no bancaria, son créditos bancarios. También tenemos lo que son la intervención directa. Quienes participan allí son agentes deficitarios. ¿Quiénes conforman? A valores mobiliarios y dinero. También vamos a hablar un poco sobre la sociedad de agente de bolsas. La sociedad de agente de bolsas se dedica fundamentalmente a realizar la intermediación de valores en uno o más mecanismos centralizados que operan en la bolsa. El capital mínimo que se necesita para participar en la agente de bolsa son 1 millón de nuevos soles, íntegramente aportado y pagado en efectivo. Voy a dar pase a mi compañera Sonia para el siguiente tema. Profesor, a continuación, del título 7 es agentes de intermediación. Son las sociedades anónimas que se dedican a intermediación de valores en el mercado, ¿no? Para ser agentes intermediarios se requiere la autorización de CONASEC, ¿no? Y también las intermediaciones, de la persona que es el agente, es la recepción y registro de órdenes por cuenta de terceros, transmisión y ejecución de órdenes por cuenta de terceros, asignación de operaciones de las órdenes ejecutadas, ejecución y liquidación de transacciones, ¿no? Los valores mobiliarios pueden ser representados mediante títulos físicos o anotaciones en cuenta. Los representantes de valores mediante anotaciones en cuenta garantizan la transferencia segura de grandes volúmenes de valores. Quien aparece con derecho inscrito en el asiento contable del sistema se le considera como título o derecho. La transmisión de los derechos se corresponde al titular, que requiere la previa inscripción a su favor. Tenemos donde la encargada de registro de compensación, liquidación y transferencia de valores es el CABAL. Fondos mutuos y sus sociedades administradoras. Es un patrimonio autónomo integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en instrumentos y operaciones financieras. Este patrimonio es autónomo, cuenta con la supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores. Las ventajas: disponibilidad de los fondos, flexibilidad en hacer nuevas inversiones, se puede recobrar su patrimonio, tipos de renta variable, mixtos y de instrumentos de deuda. Doy el pase a mi compañera Úrsula Padilla para continuar con el tema. Buenas noches, a mí me toca exponer el título 10, empresas clasificadoras. Las empresas clasificadoras son personas jurídicas y estas están vistas por el CONACEL. Se inscriben en el registro y están sujetas a un control y supervisión como organismo público. Las clasificadoras deben contar con un capital mínimo de 400.000 nuevos soles para empezarla, para abrirlas, ¿no? Los requisitos de una empresa clasificadora o la clasificadora de riesgo son empresas que se encuentran inscritas en registros públicos de la Bolsa de Valores, que están sujetas a una supervisión y sujetas a sus procedimientos de incorporación. En el título 11 son las normas especiales al proceso de la titulación. La titulación es un proceso mediante el cual uno o más personas o empresas constituyen un patrimonio autónomo que sirve de respaldo para la emisión de valores mobiliarios. El proceso de una titulación de activos se inicia ante la necesidad de financiamiento de una o más personas.
o empresas. Esto tienen los activos posibles para ser titulados, ¿no? El patrimonio autónomo conformado por los activos transferidos, el patrimonio del fideicomiso, se administra y se representa los patrimonios autónomos bajo el dominio de una persona jurídica. En el capítulo 12, que es la solución de conflictos, eso se da por el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es cualquier reclamo que hubiera de las entidades o de los inversionistas contra los emisores. Estos pasan por un arbitraje que es el otorgamiento de los agentes que están inmersos en esto, ¿no? El nombramiento es que si una de las partes no cumple con nombrar un árbitro, el que corresponde dentro de un plazo de 10 días de haberse requerido, y los árbitros no consiguen ponerse de acuerdo, esos árbitros deben estar registrados en la CONACEF. Bueno, eso es todo lo que voy a exponer. Le doy pase a mi otro compañero. Señor José. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, yo les voy a comentar sobre el título 13 de la Ley 861. Como vemos acá, habla sobre las sanciones. Dice sujetos pasibles de sanción. Son aquellas personas, digamos, que están de cierta manera comprendidas en el ámbito, y son aquellas personas que incurren en contra o bajo lo que es las disposiciones de carácter general de la SM, en este caso de la SMB. En cuanto a las sanciones, vemos primero que nada que lo primero es una amonestación. En segundo lugar, es una multa que es no menor a una UIT. Como sabemos, en el año 2019 la UIT está a un precio de 4.200 soles. Vemos también lo que es suspensión de la autorización de funcionamiento, no menor a 45 días. Y por último vemos lo que es la suspensión del representante, en este caso de la sociedad agente. Por último, en este título 13 vemos la responsabilidad civil y penal. Quiere decir, muy aparte de las sanciones que puede ponerle de forma administrativa, la entidad es muy independiente a lo que es al ámbito penal y al ámbito, en este caso, judicial, que pueden afrontar estas personas por cometer en este caso, las sanciones, en este caso por cometer cosas indebidas, inapropiadas. Ahora, vemos en el título 14 sobre las empresas proveedoras de precios. En este caso son aquellas empresas que están constituidas de cierta manera bajo cualquiera de las formas permitidas, en este caso por la ley de sociedades. Las funciones de las empresas proveedoras de precios, primero que nada, brindan su primera función es brindar un servicio de cálculo, ¿de acuerdo? La segunda es proporcionar diariamente a la CONACEF los precios actualizados para que de esta manera puedan dar una información correcta y veraz. Por último, vemos determinar las tasas de rendimientos de instrumentos financieros de deuda. En el título 15 vemos lo que es el punto de intervención. En este caso, la CONACEF puede intervenir de forma administrativa a las personas, en este caso jurídicas, que puedan participar en este rubro. En este caso, en el mercado de valores, que en este caso haya sido otorgado con una licencia de funcionamiento. Ahora, ¿de qué manera también se le puede intervenir? Cuando ven o cuando se percatan que hay irregularidades de cierta manera muy graves, es allí donde ellos ya entran a poder intervenir de cierta manera. Y por último, vemos lo que es la ley 16. En este caso, el título 16, perdón, vemos lo que es la representación. En este caso, la representación y defensa judicial de la CONACEF es, en este caso, dirigida, es representada por los mismos representantes o apoderados que fueron asignados, fueron nombrados por el directorio. La medida de transparencia, vemos aquí
que como medida de transparencia hace todo lo posible en publicar cualquier regularización de aplicación relativa en materia de la presente ley, así como el propósito de dichas regularizaciones. Brindar, en este caso, a las personas interesadas una oportunidad razonable para hacer comentarios de dichas propuestas. Y por último, dejará transcurrir un plazo razonable entre la publicación de la regulación definitivas y su entrada en vigencia. Bueno, eso es lo que es en cuanto a la ley 861. Muchas gracias. Continuamos con la exposición. Ahora nos toca la ley 26702. Bueno, ¿de qué trata esta ley? Se refiere a la Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Su sección primera se refiere a las normas comunes que van tanto para el sistema financiero como para el sistema de seguros, ¿no? Bueno, esta ley establece, digamos, que todas las empresas, digamos, tanto el sistema financiero como el del sistema de seguros, deben constituirse a través de una sociedad anónima, ¿no? Principalmente tener esa forma de una sociedad anónima, ¿sí? Y bueno, es la Superintendencia de Banca y Seguros quien está encargada de regular tanto el sistema financiero como al sistema de seguros. Aparte de esto, bueno, digamos, dentro del sistema financiero y del sistema de seguros deben tener una cuota en particular dependiendo, ¿no? Está conformada por empresas y operaciones múltiples. Aquí podemos ver, por ejemplo, que una empresa bancaria tiene que tener un monto determinado, una empresa financiera su monto difiere, una caja municipal también. También están, digamos, enmarcadas las empresas especializadas y igualmente podemos ver empresas de factoring, de servicios fiduciarios y tienen un valor, cada una tiene un valor diferente. Y también las empresas de seguro, ¿no? Que, digamos, tienen, de acuerdo al, digamos, al rubro de estas aseguradoras que también tienen un valor diferente. También están enmarcadas las empresas de servicios, complementos y anexos y los bancos de inversión, ¿sí? Es decir, para que esas empresas puedan funcionar, registrarse en sí, tienen que tener un capital social aportado en efectivo. Bueno, luego continuamos en otro punto, en el artículo 23, indican de que es la Superintendencia de Banca y Seguros quien es la que encargada, ¿no?, de dar autorización para que estas empresas empiecen a funcionar. Y bueno, las empresas en sí tienen que enviar su solicitud y, bueno, cumplir ciertos requisitos, ¿no? Deben contener primero la información, toda la información referente a la empresa de una manera formal, ¿sí? Tienen que, digamos, anexar a esta solicitud un certificado de depósito por un monto equivalente a un 5%. Una vez recibida, digamos, la superintendencia le hará de conocimiento al Banco Central, lo pondrá en conocimiento del Banco Central. O sea, son las pautas que se siguen para que se pueda establecer, le den la autorización a una empresa, ¿sí? Luego el Banco Central hará la revisión de la solicitud y dará su opinión en un máximo de 30 días recibido la solicitud. Bueno, dentro de un plazo que no exceda los 90 días, ya el banco le dará su opinión a la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y en la que ya se verá el resultado final si es aceptada o denegada la solicitud. Bueno, una vez ya con la autorización, digamos, el certificado de autorización ya emitido, la organización debe publicarlo una vez en el Diario El Peruano, luego otorgar la escritura correspondiente y, digamos, el plazo en que puede caducar este certificado es de 2 años. Bueno, ahora doy pase a mi compañera Leslie, Sonia, para que continúe con el siguiente. Continuando con la ley 27602, vamos a hablar ahora de la sección primera, pues, normas comunes al sistema financiero y al sistema de seguros. Habla básicamente
de las autorizaciones para el establecimiento de empresas de los sistemas financieros de seguros del exterior. Establecimiento de empresas del exterior. Habla sobre las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros del exterior que se propongan establecer en el país una sucursal que opere con el público, que deben recabar autorización previa de la superintendencia. Bueno, tenemos algunas empresas ya establecidas acá en el Perú, como Televisa, Bimbo, Coca-Cola, Banorte, pues, ¿no? Que ya están establecidas acá en el Perú. También vamos a hablar sobre otras autorizaciones de organización, pues, ¿no? Tenemos establecimientos de empresas del exterior según el artículo 38, que habla: la superintendencia aprobará la constitución de los patrimonios autónomos de seguro de crédito. ¿A qué se refiere este artículo? Habla de establecer coberturas o fondos de contingencias a favor de los depositarios y titulares o usuarios de tarjetas de crédito o débito u otros servicios que decidan constituir la empresa. Vamos a hablar de las normas comunes al sistema financiero y al sistema de seguros. El título 3 habla sobre capitales, habla sobre reservas y dividendos, accionistas y capital. El número mínimo de accionistas. Toda persona natural o jurídica que adquiere acciones en una empresa directa o indirectamente por un monto del 1% del capital social en el curso de 12 meses, o que esas compras alcancen una participación del 3%. Más tiene la obligación de proporcionar a la superintendencia la información que este organismo le solicite para la identificación de sus principales actividades. Tenemos la reserva legal. Habla básicamente: las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros deben alcanzar una reserva no menor equivalente al 35% del capital social. Hablamos sobre los órganos de gobierno. Tenemos la Junta General de Accionistas. Representantes de los accionistas. Este estatuto habla básicamente sobre: las empresas pueden exigir que quien sea designado por un accionista para representarlo en una junta general tenga la calidad de accionista. Hablamos sobre normas comunes al sistema financiero y al sistema de seguros. Seguimos en órganos de gobierno, pues. La Junta General de Accionistas, ¿sí? Conformación del directorio. El directorio de las empresas de los sistemas financieros y de seguros se integra por cinco miembros que reúnen condiciones de idoneidad y técnica moral dentro de la Junta de Accionistas. Hablamos también sobre el nombramiento del gerente. El nombramiento de los gerentes de una empresa no puede caer sobre una persona jurídica. Hablamos sobre la disolución y liquidación. La resolución de disolución no pone término a la existencia legal de la empresa, la que subsiste hasta que concluya el proceso liquidario, y como consecuencia de ello se inscriba la extinción al registro público que corresponde. Voy a dar paso a mi compañera Sonia para que le hable un poco más sobre el tema. Buenas noches, continúo con la exposición de la Ley 26702, sección segunda, Sistema Financiero. Título 1, Normas Generales. Como veremos en el título 1 está el capítulo 1, Principios Declarativos, ¿no? Tenemos como el artículo 130, Estado que promueve el ahorro. Con arreglo a la Constitución Política del Estado promueve el ahorro bajo régimen de libre competencia. Medidas de protección adecuada del ahorrista, al fin de brindar al ahorrista una protección adecuada y sin perjuicios a las demás atribuciones que le confiere la presente ley, corresponde a la superintendencia. Como podemos ver aquí, es la protección adecuada del ahorrista, entre otros, que es el artículo 134 que lo he mencionado, la ley 26702, mecanismos. Punto 1, auditorías externas por sociedades previamente calificadas. El punto 2, supervisar que las empresas se encuentren debidamente organizadas y administradas por personal idóneo. El punto 3, supervisar que cumplan las empresas del sistema financiero con las normas sobre límites individuales y globales. El punto 4, supervisión consolidada de los conglomerados financieros o mixtos, ¿no? Que viene a ser en el artículo 138. Continuando es capítulo 2, el secreto bancario. El secreto bancario es una obligación de los bancos de conservar en forma confidencial y abstenerse de comunicar a terceros.
¿no? La información privada recibida de sus clientes, actividades, negocios o proyecciones, etcétera, así como las operaciones realizadas de créditos otorgados. Es prohibido a los bancos, así como a los directores y trabajadores, suministrar información sobre las operaciones pasivas de sus clientes, salvo orden judicial que exija el levantamiento del secreto bancario consignados en los artículos 142 y 143. Capítulo 3. Fondo de Seguros de Depósitos. El Fondo de Seguro de Depósitos es una institución cuyo objetivo es proteger a los depositantes en caso de la institución financiera donde mantiene sus depósitos en quiebre. Continuando el título de límites y previsiones, el artículo 184, que es patrimonio efectivo. Los riesgos financieros asumidos por la empresa requieren que se posee un nivel de capital de acuerdo a los riesgos asumidos. De esta forma, el crecimiento de los activos y la mayor exposición de riesgos asumidos por la empresa están en función al tamaño de patrimonio efectivo. A mayores riesgos asumidos se exige mayor capital, ¿no? Este es el riesgo de las organizaciones que se encuentran expuestas a diferentes tipos y riesgos financieros y de negocio. Las empresas, como tenemos el riesgo de crédito, riesgo de país, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo del sector de actividad, riesgo de cumplimiento, riesgo reputacional y riesgo de liquidez. Doy el pase a mi compañera Úrsula Padilla. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la sección segunda del sistema financiero, el título 2, que son operaciones y servicios. Hablamos en el artículo 241 del fideicomiso. El fideicomiso es una relación jurídica entre el fideicomisante y el fiduciario y el beneficiario, ¿no? El fiduciante le transfiere bienes en un fideicomiso y a otras personas denominadas fiduciario. En el artículo 244, los herederos forzosos del fiduciante pueden seguir la devolución, ¿no?, de los bienes por el causante. Y en el artículo 246 la Constitución te habla que se efectúa y no hay ningún problema de perfeccionamiento. En la sección segunda, el sistema financiero. El título 4 habla de las empresas del sistema financiero. Las empresas del sistema financiero son los bancos, las cajas rurales, todas las cooperativas de ahorro y crédito, todo lo que tiene que verse con dinero, ¿no? Esto, en el artículo 282, las empresas financieras es aquella que capta recursos del público. O sea, toda empresa que capta recursos del público es una empresa financiera. Las empresas bancarias son aquellas cuyo negocio consiste en recibir dinero. ¿Qué es el arrendamiento financiero? Consiste en la adquisición de bienes e inmuebles. Bueno, eso es todo lo que me toca. Mi nombre es Paola Castillo. Yo les voy a hablar sobre la sección tercera y cuarta de la ley 26762. En la sección tercera habla sobre los sistemas de seguros. En primer lugar mencionan la clasificación de las empresas. Es decir, que estas empresas son sometidas de forma semestral a un régimen de clasificación de riesgos. Esto con el fin de saber las obligaciones que tienen las empresas con los asegurados. En caso de la superintendencia coloque dos clasificaciones, siempre va a validar la que sea de menor. Es para tener exigencias sobre todo con estas empresas. En cuanto al patrimonio, el patrimonio efectivo que va dirigido a cubrir los riesgos crediticios, eso son cuando las empresas realizan financiamiento o préstamos hipotecarios. Una parte de ello va dirigido a cubrir este riesgo crediticio, pero este monto no tiene que superar el patrimonio de solvencia. En cuanto a las inversiones, si existiera un déficit, una vez que las empresas comprueban este déficit, tienen un plazo de 2 días para comunicar a la superintendencia y luego tienen 15 días hábiles para crear un plan de operaciones que permita revertir esta situación.
En cuanto a las operaciones que se realizan son contratos, efectuar inversiones, otorgar créditos de pago para el pago de sus primas, ya que ellos no pueden prestar de forma directa el dinero, ¿no? Sino este tiene que estar dirigido al pago de las primas. Lo que no pueden hacer tampoco es dar en garantía sus activos. Tampoco pueden impedir que el asegurado renove sus pólizas. Y el pago de las indemnizaciones que ellos realicen no tiene que ser un monto excesivo, ¿no? Sino lo que le corresponde. En cuanto a las condiciones sin contenido de la póliza, estas son tarifas que responden al régimen de libre competencia. Sin embargo, las que lo revisan son la superintendencia. Ellos tienen que revisarlo y tienen que aprobarlo, ¿no? Ellos son los que tienen la facultad de incluir tal vez alguna cláusula o quitarla. Luego que ellos lo aprueban, recién ya puede estar vigente en el mercado. Por otro lado, mencionan también los intermediarios y auxiliares de seguro, que son los que nosotros conocemos como los corredores de seguros, ¿no? Esos son autorizados y son supervisados por la superintendencia. También menciona sobre las funciones que tienen los corredores, ¿no? Que son intermediar en la contratación, informar las cláusulas que contiene el contrato, comprobar las estipulaciones y condiciones, y en caso de que haya alguna modificación de riesgo o del pago de la póliza, tienen que comunicarle a las empresas. En caso de las funciones de los corredores de seguros, es informar a las empresas sobre los cambios y tendencias del mercado. También asesorar a las empresas de seguro para la elección de un contrato de reaseguro. También tenemos sobre el órgano. Pasamos a la sección cuarta, que básicamente habla del órgano de supervisión, que en este caso es la Superintendencia de Banca y Seguro, que es quien ejerce el control y la supervisión de las empresas del sistema financiero y sistemas de seguro. Esta entidad utiliza un sello, que son los que le da legitimidad al documento que se tenga que validar o que recolectar, ¿no? Este sello lo que dice es República del Perú, un guión, Superintendencia de Banca y Seguro. Cualquier documento que esté sellado con lo que he mencionado, ese ya se considera como original, ¿no? En cuanto a las atribuciones que tiene la Superintendencia de Banca y Seguro, es velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y estatutos, supervisa a las empresas del sistema financiero y el sistema de seguros, aprobar o modificar los reglamentos, dictar normas necesarias para que haya un buen funcionamiento del sistema financiero. En cuanto a las amonestaciones que pueden colocar, son multas, destitución, inhabilitar al director, prohibir reparto de dividendos, cancelación o liquidación. También menciona sobre las infracciones, que son infringir cualquier norma, reducir el capital social o exceder las operaciones, o no llevar una contabilidad exacta. Y bueno, estas se dan una vez al año, o cuando lo crean necesario se da estas supervisiones. El superintendente es el funcionario de mayor nivel jerárquico de la superintendencia. La persona es nombrada por el Poder Ejecutivo y es ratificado por el Congreso de la República. Este cargo es por periodo constitucional, pero también ellos pueden como que renovar sus cargos, ¿no? O sea, no es que solamente un cargo y luego ya no pueden ejercer más, ¿no? Sino que puede ser renovable.
El requisito para ser superintendente es ser peruano, mayor de 30 años, tener estudios especializados y una experiencia mínima de 5 años, contar con una conducta intachable y bueno, con respecto a lo que no, o sea, lo que le impide ser superintendente es tener una participación directa o indirecta en aquellas empresas que están sujetas a supervisión, haber sido destituido o cesado por una falta grave en algún cargo público o tener delitos dolosos, pese a que ya haya cumplido su condena, no puede. También bueno, eso es más que todo, ¿no? Y luego habla sobre el presupuesto de la Superintendencia de Banca y Seguros. Este presupuesto debe ser aprobado por la Superintendencia y es cubierto por las contribuciones trimestrales que realizan las empresas que están sujetas a estas supervisiones. Y bueno, el presupuesto es la Contraloría General quien controla el uso, el control de este presupuesto, ¿no? Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la sección quinta. Aquí hablamos sobre las transacciones financieras sospechosas. Como punto, en el artículo 375 vemos identificación de los clientes y mantenimiento de registros. Aquí vemos que todas las empresas del sistema financiero tienen que ver de cierta manera, mantener cuentas normativas, cuentas transparentes, nada que no sean, digamos, de cierta manera ficticias, ¿no? Para de esta manera poder demostrar ante los clientes que esta empresa es una, por decirlo de esta manera, una entidad financiera seria. En el artículo 378 sobre comunicación de transacciones financieras sospechosas, en este caso las empresas del sistema financiero deben de mantener, deben de estar pendientes a todas las actitudes, a todas las acciones sospechosas, complejas, pero no solamente ellas, sino a todo tipo de operación, para de esta manera evitar lo que es un lavado de activos y que el dinero pueda, digamos, llegar a malas manos. Al sospechar, digamos, de esta manera, las empresas del sistema financiero comunican esto a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, para que ellos de cierta manera puedan tomar las acciones necesarias, las acciones pertinentes para poder ponerle un alto a estas cosas que se vienen dando de forma fraudulenta, de forma sospechosa. Como siguiente punto, vemos las disposiciones transitorias. Como podremos ver aquí, esta ley, digamos, se rige a partir de, o al siguiente día de estar publicado en el diario El Peruano. Como sabemos todos, el diario peruano es el diario oficial en nuestro país. Las cooperativas, en este caso de ahorro y de crédito, que a la vigencia de ley deseen captar recursos del público, deben adecuarse a esta ley, debe de cierta manera alienarse a esta ley. Ahora, vemos en décimo las empresas de transportes, custodia y administración del numerario, así como las empresas de transferencia del fondo actual de existencia, donde se van a adecuar a lo dispuesto por la presente ley en un plazo que establezca en este caso la superintendencia. Y por último, vamos a hablar del artículo 379, que quiere decir la responsabilidad de las empresas del sistema financiero. Eso quiere decir que las empresas del sistema financiero, los empleados, los gerentes o las personas que son nombradas por el directorio tienen que tener de cierta manera mucho cuidado, tienen que aplicar énfasis en la selección de personal desde el inicio. ¿Para qué? Para poder evitar, digamos, sanciones, ya que si la entidad financiera comete, digamos,
algo fraudulento o lavado de activos, un tipo de drogas, por ejemplo, que pueden prestarse los empleados, son los responsables, no solamente van a recibir una sanción, digamos, administrativa o un despido por parte de la entidad financiera, sino que van a recibir lo que es hasta pueden estar privados de su libertad. Es decir, se le puede, digamos, va a estar penado con cárcel. Entonces, por eso es muy importante que en este caso las entidades financieras hagan un buen filtro, hagan una buena selección para poder evitar, digamos, inconvenientes o problemas a futuros, tanto para la entidad como para la persona que pueda infringir la ley y pueda prestarse para estas situaciones que no le vienen nada bien al país. Muchas gracias.